Buenos días amigos de Smartphone Thing. Hoy tenemos una comparativa muy especial. Como podéis ver, tenemos tres terminales muy conocidos en el mercado. Para el que no los conozca, de todas formas os los presento. Por un lado tenemos el Samsung Galaxy Nexus, uno de los terminales más potentes de Samsung, sin contar el Samsung Galaxy S3, que todavía no está en el mercado, y una gama similar al Samsung Galaxy S2 y Samsung Galaxy Note, con la peculiaridad, por supuesto, que es el último terminal salido de la varita mágica de Google, el último Google Device, por decirlo de alguna manera. Tenemos al lado el HTC One X, terminal más potente de HTC actualmente, y junto con el citado Galaxy S3, el terminal más potente del mercado. Y tenemos el Sony Xperia S, terminal más potente de los japoneses. Bien, es cierto que muchos estaréis pensando que esta comparativa no es una comparativa justa. Y efectivamente, si tuviéramos intención de comparar rendimiento, procesadores y demás, desde luego no sería una comparativa justa, puesto que estaríamos hablando de un terminal que tiene más de 6 meses de antigüedad, como es el Samsung Galaxy Nexus, con un procesador de 2 núcleos, de un procesador especialmente potente y nuevo, como es el HTC One X, con 4 núcleos, y de un terminal como el Sony Xperia S, que aun compartir 2 núcleos, al igual que el Samsung Galaxy Nexus, es un terminal mucho más moderno en el mercado. Sin embargo, no es de esto de lo que vamos a hablar. Esta comparativa, lo primero, lo que vamos a centrarnos es en dos cuestiones fundamentales que muchas veces se nos olvidan en el momento en que nos ponemos a hablar de procesadores, de frames por segundo, de gigas de almacenamiento, de memoria RAM, y nos olvidamos de dos cuestiones. Dos cuestiones que realmente acaban siendo una, que es la estética. La estética, al final, uno de los factores que más acaba influyendo dentro del factor de compra es uno muy sencillo, que es que algo que no nos entra por los ojos no nos entra en el bolsillo. Y por eso vamos a hacer una pequeña comparativa, viendo por un lado, en una primera fase, el aspecto exterior de estos tres terminales, tanto en cuestiones de diseño, cuestiones de tamaño, cuestiones de grosor, peso y demás. Y en una segunda vamos a ver el aspecto estético del interior, es decir, no vamos a desmontar el terminal para mostraros lo bonito que es por dentro, pero sí que contamos con tres peculiaridades en estos tres terminales, y es la tematización de su sistema operativo. Es decir, por un lado tenemos un Samsung Galaxy Nexus que cuenta con Android Ice Cream Sandwich nativo, como ya decimos. Es el primer terminal, es el último terminal que ha desarrollado Google. Fue el terminal que tuvo el honor de lanzar al mercado por primera vez Ice Cream Sandwich, y nos lo presenta tal cual es, sin ningún tipo de añadidos, de personalizaciones, tematizaciones, ni nada por el estilo. Tenemos el HTC One X, que también viene con Ice Cream Sandwich. Sin embargo, en este caso encontramos la tematización, la interfaz HTC Sense 4.0, la cual, aunque ya veremos mejor en la review completa de este terminal, ha sido completamente adaptada, rediseñada y aligerada para funcionar mejor en Ice Cream Sandwich. Y por otro lado tenemos el Sony Xperia S, que, aunque de los tres es el único que no incorpora la última versión de Google, viene con Timescape, otra de las tematizaciones o interfaces de usuario, en este caso la clásica de Sony, que, como veremos, también es bastante interesante, tanto a nivel estético, por la vistosidad de sus widgets, animaciones, transiciones y demás, así como por las aplicaciones que llevan en su interior. Entonces, con ese motivo, lo que haremos es compararlos tanto a nivel estético como a nivel funcional, las distintas aplicaciones nativas, por decirlo de alguna manera, que llevan, como puede ser el reproductor de música. Bien, empezamos. Y lo hacemos, como no podía ser de otra manera, vamos a hablar del tamaño.
y vamos a hablar principalmente de 5 factores, como son el largo, el ancho, el grosor, la pantalla y por supuesto el peso. Bien, en este caso vamos a empezar por orden. Antes de empezar a comparar, nos encontramos con el Samsung Galaxy Nexus. Nos encontramos unas dimensiones de 135 por 5 de largo por 67,9 de ancho y 8,9 milímetros de grosor. Todo eso en 135 gramos de peso con una pantalla de 4,65. Siguiéndole tenemos el HTC One X con 134,4 de largo, 69,9 de ancho, un poquito más ancho que el Samsung Galaxy Nexus, 130 gramos de peso, el más ligero de los tres, y una pantalla de 4,7 pulgadas. Es decir, una diferencia muy pequeña con el anterior. Y para terminar nos vamos al Sony Xperia S, en el que estaríamos hablando de 128 gramos, ojalá, 128 milímetros de largo por 64 de ancho. En este caso, lógicamente, las 4,3 pulgadas de pantalla son las que ayudan a que sea el terminal más estrecho, más pequeño. Sin embargo, contrasta con los 10,6 milímetros de grosor y los 144 gramos de peso. Bien. Una vez viéndolos ya en la comparativa, en cuestión de grosor, sí nos encontraríamos con que lógicamente los únicos que compiten realmente serían Samsung Galaxy Nexus y HTC One X, los dos con 8,9 milímetros de grosor, pero con una diferencia. En el caso del Samsung Galaxy Nexus hay trampa, y la trampa es que mientras en el caso del HTC One X vemos que sus 8,9 milímetros de grosor abarcan todo el terminal, en el caso del Samsung Galaxy Nexus estaríamos hablando de 8,9 milímetros de grosor únicamente en esta pequeña parte, pues se va engordando. Bien. Eso en cuanto al grosor, donde quedaría claro que aquí la comparativa no es como, ya no nos vamos a meter en diseño y acabados, que es cuestión de gusto. Aquí estamos hablando de números, y en cuestión de números, en grosor ganaría el HTC One X. Bien, en el resto de dimensiones es cierto que el One X es un poquito más ancho, estamos hablando de 2 milímetros más ancho, pero también es cierto que tiene una pantalla mayor, 4,7 pulgadas, y que si nos fijamos aprovecha de mejor manera gracias a un menor marco. Sony Xperia S llama la atención efectivamente porque aun teniendo una pantalla más pequeña, tiene prácticamente el mismo largo que los demás. Es una diferencia son 64 milímetros, es decir, estamos hablando de unos 6 milímetros menos que en el HTC One X, 3 milímetros menos, 4 milímetros menos que en el Samsung Galaxy Nexus. En cuestión de peso, la verdad es que no hay color. El HTC One X es muchísimo más ligero con sus 130 gramos. Desde luego, con el Sony Xperia S se podría decir que la diferencia se nota. No nos vamos a poner puntillosos, realmente 130 gramos en el HTC One X, 144 en el Sony Xperia S. Desde luego a nadie se nos va a romper el bolsillo por una diferencia de 14 gramos, pero para los fanáticos de este tipo de datos, para los que quieran un móvil ligero, este es el más ligero. En cuestión de acabados y de materiales, los tres tienen algo en común, es decir, los tres están realizados en plástico. Ninguno lleva ningún tipo de material metálico como encontramos en muchos terminales, o incluso Kevlar como encontramos en el Motorola Razr.
Sin embargo, estando los tres construidos en plástico, la percepción que tenemos de ellos una vez que los tenemos en la mano es distinta. De hecho, aparte estamos hablando de tres terminales que cuentan con tres características distintas, o no sé cómo explicarlo. Por un lado, el HTC One X está construido en una sola pieza, es unibody, no le podemos extraer la batería, no podemos abrirlo, es decir, tenemos una sola pieza, como ya hemos dicho. El Sony Xperia S, aunque comparte la característica de no tener una batería extraíble, sí es cierto que sí que podemos quitar esta trasera. Lo único que nos va a servir realmente es para extraer la tarjeta microSIM, o en el caso de que queramos extraer la batería mediante manipulaciones, desatornillar estos tornillos. Vamos a colocarlo. Y por último encontramos el Samsung Galaxy Nexus, el cual se le puede quitar la trasera y se le puede extraer la batería. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? En primer lugar, la sensación de ensamblado. Es decir, ya aquí tenemos que empezar a hablar ya de tacto y de materiales y acabados. Samsung Galaxy Nexus, en mi opinión, es cierto que es un gran terminal. Sin embargo, la queja que yo le doy, que es la queja que en general le ha dado el mercado, es que para ser un terminal, o en su día cuando ha salido uno de los terminales más altos de gama del mercado, es un terminal con unos acabados que no le hacen justicia. No le hacen justicia. Como ya podemos ver, la forma de retirar y de volver a colocar la tapa trasera es bastante incómoda. El tacto es completamente plasticoso, no nos da la seguridad que nos puede dar el HTC One o el Sony Xperia S. En cuestión del HTC One, incluso podríamos decir que es normal, ya que obviamente un terminal que está construido en una sola pieza nos va a dar siempre una sensación muchísimo mejor en cuanto al tacto y el ensamblado. Sin embargo, si en la comparación cogemos el Sony Xperia S, el cual también podemos retirar la trasera, nos encontramos una sensación muchísimo más robusta, también por el peso, pero nos encontramos que estando los dos terminales hechos de plástico, la sensación de ensamblado del Sony Xperia S es infinitamente mejor. Tenemos la sensación de tener en la mano un terminal robusto, de tener en la mano un terminal buen hecho, y sobre todo, y lo más importante, como ya hemos visto, la forma de extraer o de volver a colocar la trasera es muchísimo más fácil, y lo mejor es que luego no encontramos sensación extraña, no encontramos un tacto plasticoso. No tenemos la sensación que tenemos en el Samsung Galaxy Nexus, de que en cierta manera es como si quedaran espacios, quedaran huecos. De hecho, no sé si aquí se va a apreciar, pero si nos fijamos en la parte de la cámara, notamos que al presionar se mueve, es decir, no está completamente ensamblado, quedan bolsas de aire, es decir, yo creo que es la mayor falla que podemos encontrar a este terminal, y donde Samsung la verdad es que no se puede decir en ningún momento que haya hecho un buen trabajo, ya que han cogido un terminal que podía haber sido un referente claro en el mercado. De hecho en muchas de sus características lo es, o lo ha sido si lo comparamos con los de su generación, pero le ha dado un tacto que no es ni mucho menos de terminal de alta gama. Entonces, descartando Samsung Galaxy Nexus, al tacto nos quedaría Sony Xperia S y HTC One X, los cuales realmente ambos nos dan un tacto buenísimo, y aquí sí que entraríamos en la cuestión de gustos,
puesto que en cuestión de materiales, cuestión de tacto, a ninguno le podemos poner ningún pero. Ya os digo, son se notan muy robustos, se notan perfectamente ensamblados, no hay ningún tipo de crujido, no hay ningún tipo de espacio. Sin embargo, una cosa que sí nos ha gustado especialmente del Sony es que mientras tanto en el HTC One X vemos que su puerto micro USB está completamente al descubierto, de la misma manera que ocurre en el Samsung Galaxy Nexus, desde Sony han cuidado todos los detalles y tanto su puerto micro USB como su puerto micro HDMI están cubiertos con están protegidos con una pequeña pestaña que va a impedir la entrada de suciedad, la entrada de polvo, de cualquier tipo de partícula dentro. En el caso del diseño sí que nos vamos a encontrar tres terminales completa y absolutamente distintos yo creo que en todos los sentidos. Salta a la vista. El Sony Xperia S goza de un diseño muy cuadrado. Vamos a verlos de forma individual, puesto que es difícil comparar. De un diseño, como ya vimos, muy cuadrado, evitando cualquier tipo de adornos, líneas completamente sobrias, con un solo adorno, y un adorno que además nos gusta mucho, que es su impresionante barra transparente y retroiluminada, que como ya podemos ver se iluminará cada vez que terminemos realizar determinadas acciones. Como ya decimos, es el terminal más ancho de los tres, 8,9 milímetros en Samsung y HTC, 10,6 en el Sony Xperia S. Y como ya hemos dicho, son líneas sobrias, observamos una ligera curvatura, pero en este caso, más que hacerse evidente en esta línea del terminal, la encontraríamos aquí. En el caso del Samsung Galaxy Nexus, como ya hemos dicho, es un diseño que sigue gustando, dejando a un lado el tema de materiales, dejando a un lado el tema de acabados. Es un diseño que gusta en el sentido de que también es sobrio. Encontramos unas esquinas muy redondeadas, encontramos un terminal que hace especial hincapié en su gran pantalla, una pantalla que además es curvada, lo cual nos va a permitir, nos va a dar una mejora en la visibilidad, y esta pequeña pancita atrás, que lo que va a favorecer es el agarre, consiguiendo que un terminal que realmente es grande, no nos vamos a meter ya en terminales que en mi opinión pertenecen a otro grupo, como puede ser el Samsung Galaxy Note o el LG Optimus Boom, pero consiguen que un terminal que es grande en la mano no resulte tan grande y resulte cómodo de utilizar. Y por último vamos a ver el diseño del HTC One X. Aquí no soy nada objetivo, voy a reconocerlo, pero en mi opinión personal es el terminal mejor diseñado de los tres. También dejamos aparte todo el tema de acabados y demás. Sin embargo, es un terminal que llama la atención, sobre todo en este modelo blanco. Es un terminal que también reduce bastante su marco a su mínima expresión, que el blanco de la carcasa hace un contraste muy bonito con su enorme pantalla. Encontramos también una ligera curvatura, posiblemente no tan pronunciada como encontramos en el Samsung Galaxy Nexus, pero que también ayuda a que el agarre sea más agradable, más cómodo. Terminal delgado, es un terminal que tiene 8,9 milímetros de verdad. Como vemos, logo de Beats Audio, el diseño de la cámara también me gusta bastante. En general es un terminal que me gusta mucho. Sin embargo, luego de los tres puedo
citar un detalle que me guste en cuanto a su exterior. Lo que más me gusta del HTC One X, por ejemplo, son sus teclas. No por cualquier otra, no por nada más que porque los botones, pese a ser táctiles, quedan fuera de la pantalla. ¿Qué es lo que consigue esto? Si vemos otros terminales Ice Cream Sandwich, como en este caso el Samsung Galaxy Nexus, estamos hablando de pantallas muy parecidas. Es decir, estaríamos hablando de 4,65 pulgadas aquí en el Samsung Galaxy Nexus, 4,7 en el HTC One X. Es decir, podríamos decir que es un tamaño, es una diferencia imperceptible. Sin embargo, al desbloquear los dos terminales, lo que nos vamos a encontrar es que mientras en el Samsung Galaxy Nexus los softcase o las teclas o los botones quedan integradas en la pantalla, en el HTC One X quedan fuera. ¿Qué quiere decir? Que si excluimos la zona de los softcase, sí nos encontraremos que el tamaño de pantalla útil del HTC One X es realmente es mayor, con lo cual en este caso sería mi punto extra para HTC One X. En el Samsung Galaxy Nexus, algo que destacaría, vale, parece que ahora mismo no quiere funcionar, sería su LED de notificación. Vamos a hacer una cosa, vamos a probarlo mediante Lightflow. Es importante decir, los tres terminales cuentan con LED de notificación multicolor. Sin embargo, nos gusta especialmente más, y ahora vamos a ver por qué. El de Samsung Galaxy Nexus, la verdad es que, vaya, ahí lo tenemos. Es el más grande de todos y en mi opinión es el más bonito. El cual además por medio de aplicaciones como Lightflow podremos configurar de una manera enorme. En el caso del Xperia S lo tendríamos aquí, integrado un poco en el altavoz, por decirlo de alguna manera, en el HTC One X, pero en los dos casos bastante más pequeños, bastante más desapercibidos. Y como punto extra para el Sony Xperia S, aparte por supuesto de la barra que le da un estilo muy estilizado, pero me voy a ir al botón dedicado de la cámara, lo cual es una idea muy buena, es una idea que no entendemos como otros terminales no utilizan, pero nos va a facilitar mucho la tarea de hacer las fotografías sin necesidad de utilizar la tecla en la pantalla, pudiendo controlar perfectamente el autofocus, ya que como veremos en el análisis es un botón de doble recorrido y nos permitirá sobre todo acceder a la cámara de una forma muy rápida. Bien. Pues en cuestiones de diseño, esto es más o menos todo lo que os podemos contar. Así que ahora vamos a avanzar hasta la segunda parte de la comparativa, que es HTC Sense contra Timescape contra Ice Cream Sandwich.